Si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Esta primavera 2024 comienza tu semana con la mejor música. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Feliz lunes de rock. Buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a la continuidad del aire en Radio Nuevo Día. 10 menos 13, no se dice así, en realidad son las 9:47 de la mañana en la República Argentina y desde ahora y hasta el mediodía, en este comienzo de diciembre, somos Arriba al Día. Esa. Pará. Ahora sí, amigo, ahora sí. Mañana fresca en la ciudad de Río Gallegos. Que hizo que se le quedara pegado el Bendiga a nuestro operador, por ejemplo, pero ya está acá con nosotros. El estimado, está difícil arrancar estos últimos lunes del año, el primer lunes del último mes. 8 grados 6 la temperatura actual en Río Gallegos, 3 grados 7 la sensación térmica, humedad del 53%, el viento sopla desde el oeste a 48 kilómetros por hora. Este lunes tiene algunos chaparrones previstos para la mañana y tarde, pero en baja probabilidad, y una máxima de 13 grados. Quien está en la selección musical y puesta en el aire es Brian Álvarez. Lunes por la mañana. Exacto, Brian, exacto. Y también está Héctor Mancilla, nuestro estimado compañero que ya está con sus mates aquí. ¿Cómo le va? Bien, buen día, Juli, para ti, para el señor Rodrigo Redondo, para nuestro Oper, el comandante Brian, los chicos de la otra gestión que ya están los aprestos para salir, a María en Ventas, Fernando que anda por ahí en la redacción y a toda nuestra audiencia en este fresco inicio de semana, che. Estamos en diciembre y pareciera que estuviéramos en junio, ¿no? Está fresco, Ya muy pasó, frío, ¿eh? ya pasaron los lindos días Sí. de
No le, nuestro no, noviembre, que lo Sí. extrañamos. Hubo dos semanas y alguito que estuvieron hermosas. sí, Pero bueno, ahora entre el viento, un poco la lluvia. sí, no vi el extendido, no sé cómo va a estar. No, va a estar más o menos igual la semana. Viernes quizá mejore un Sí. poco, pero la verdad que no pinta demasiado veraniego o primaveral al menos esta semana. Rodrigo Redondo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andamos? ¿Todo Buen bien? día, estimado, ¿todo tranquilo usted? Bien, todo tranquilo, ¿Cómo por le fue en suerte. el boxeo? Bien, una jornada espectacular, estuvo buenísimo. ¿Sí? La verdad que estuvo muy bueno. Ah, fue a ver box. Fui a Fue presentador de Fue boxeo. presentador, Ah, pues. tipo Michael Balfer. Sí, tipo Buffer, exactamente. pero bueno, un Señor, poquito menos. señor, no y sé si tiene, nada. ¿viste? Parecido. Le decimos a la audiencia que tiene un aire. Acusó en la báscula. Santibáñez es el argentino. Claro. El que era el notero hot de Crónica también. Hacía de las dos. También tenía ese perfil, es ¿Estás verdad. para esa también? No más, Michael Balfer, me parece, ¿no? Sí, Sí, olvídate, más Sí. serio. Sí, serio, el trajcito, Sí. ¿no? estuvo bueno, estuvo Omar Narváez, el campeón del mundo. Sí. Este, El huracán de Narváez. El huracán Narváez, macanudísimo el tipo, la Sí. verdad, me ganó con su humildad y con su actitud a la hora de subir al escenario. Estuvo muy bueno, muy bueno. Fue en el Rocha Sí. el sábado y estuvo obviamente Pablo Cárcamo, que fue el organizador de la escuela de Fighter, que bueno, tuvo un cierre muy lindo, muy emocionante, Mirá. se emocionó porque bueno, es el cierre de un año, con todos sus alumnos, con la gente, con los amigos, con los conocidos. 13 peleas, 14 peleas y el Rocha lleno. Y el cierre de Omar Narváez, que fue fantástico. Así que fue un fin de semana muy lindo. Qué ¿Cómo bueno, le llegó Rodrigo. la invitación para ser de presentador? Está buena. Sí, para mí es novedoso, no tengo tanta experiencia en el Pensaba asunto. que habías incursionado anteriormente en eso. En kickboxing, ¿Ah, en kickboxing? sí, Mirá, pero no en boxeo. Son dos mundos parecidos, pero muy distintos. claro. Sí. Y hay pregunta de curioso, ¿le es el lugar, el quilaje de los oponentes, no? Si es profesional, sí. Si son amateurs, no. Ah, no. Ah, mira. Igualmente yo trato siempre de sumarle un dato más. O sea, Sí. si me pasan el dato, por ejemplo, el quilaje, Sí. el barrio, Ajá. o el apodo, trato en la Sí. medida de lo posible de meter un poquito de color a la Ah, presentación. qué bueno. Así que estuvo lindo, estuvo lindo. Acá somos multifacéticos, señor, señora, hacemos de todo, le regamos las plantitas, le planchamos. Subá. Mirá, vino mi hermano, ¿qué onda? ¿Te levantaste temprano? Estaba de vacaciones y se levantó temprano, mi hermano, no sé qué le habrá pasado. Algo me viene a pedir, seguro. ¿Subasta igual hace? No te voy a dar nada, nada te voy a dar. Lo usaba Rodrigo Sí, para puede subasta, puede ¿viste? ser, y con la voz, Claro. Rodrigo, podemos hacer cualquier cosa. Yo agarro igual, Hay estamos- que- agarro todos los laburos. Y Claro, sí, está hay que bien. tener los kiosquitos ordenados. Plomería también, gas y demás. Claro. Muy bien, Completo, che. Perfecto, ¿ganó Independiente el fin de semana? Ganó Independiente ayer ¿Se 2 a acerca 0. la Copa Libertadores? Ah, falta. Hay que Ganó ganar- a Central Córdoba, ¿cierto? Sí, hay que ganarle a Boca o sacar un buen empate. ¿Goles de? El Chico Hidalgo y de... Ah, bien, es el segundo partido que juega en primera, Sí. tercero. Sí, y 6 partidos, perdón. Y no había anotado. Y el otro gol lo hizo el paraguayo Gabriel Ábalos. Gabriel Ábalos. Bien, bien, no lo vi. Vi a Vélez que ganó 1-0. Como que le está Puta, costando. no le sobró Vélez. nada. Se está tampoco. quedando. Igual a Sarmiento de Junín no le metía miedo a nadie, pero viste esos partidos que vos decís, cerralo, hermano, porque Sí, se te puede complicar. Bueno, ayer jugador? Boca, que también le ganó a Gimnasia, estaba parecido. qué jugador aquí no para Vélez. Tremendo, Importantísimo. tremendo. Es Hizo el el gol. andamiaje, es el pulmotor que tiene Vélez aquí no. Aparte tiene una pegada de afuera del área. A mí me llama la atención que explotó, tiene 32 años, recién ahora lo veo jugar a ese nivel, porque cuando jugaba en Independiente ni bajísimo. disimulaba nada parecido. Sí, De pronto, sí. en Vélez Se explotó. fue sin pena También el de- contexto, ¿no? Se fue sin pena ni gloria Independiente. Tal cual, tal cual. Sí, No. era uno de los pibes que había debutado como pasa en los últimos años, ¿no? Sí. Hacerse cargo de un momento en el que no había muchos jugadores grandes, Sí, pero después se fue. se fue. No sé dónde se fue, si a Defensa o directamente a Paraguay. Porque No. viene a Vélez, llega desde Paraguay. Fue a Defensa. Y de ahí creo que anduvo deambulando por el fútbol paraguayo. Ujú. Pero no ni en Olimpia ni en Cerro. Bueno, lo Creo que que hizo no Boca y está. se quedó en Vélez y parece que puede llegar a salir campeón, o bicampeón incluso. 9:53 de la mañana, títulos en la mañana, valga la redundancia, de este lunes.
Antes de comenzar la jornada. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Varias novedades, lo que deja el fin de semana. En principio, ayer por la tarde-noche en el diario Nuevo Día te contamos que el presidente de la actual gestión del IDUB, Cristian Mansilla, denunció a Pablo Grasso y a su hermana María Grasso, quienes fueron presidentes del IDUB, del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, durante la gestión provincial de Alicia Kirchner. Lo denunció por irregularidades en la entrega de lotes y justamente esta situación se dio el viernes pasado, esta presentación judicial por parte del actual gestor del ente por los hechos cometidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2023. Mansilla afirma en su denuncia que las adjudicaciones se realizaron sin respetar la normativa vigente, beneficiando de manera discrecional a personas vinculadas políticamente con el entonces presidente del IDUB o intendente de Río Gallegos. Señalan que en su calidad de presidentes, tanto María como Pablo Grasso no tenían facultades legales para disponer de los terrenos que fueron adjudicados, según la ley 1179 que regula las atribuciones del organismo, y que cualquier adjudicación debía cumplir estrictamente con los procedimientos establecidos, algo que, según la denuncia, no se respetó y por ende el titular de IDUB presentó el viernes pasado, 29 de noviembre, en el juzgado de instrucción número 2, una denuncia que señala que el sistema de entregas implementado por ambos habría vulnerado leyes vigentes, dejando de lado el cumplimiento de los requisitos legales que obviamente deben respetarse en el marco de la entrega y la designación de beneficiarios para viviendas. Escuchamos a Grasso a propósito de esto hoy en otra radio tempranito, contestando, diciendo: muchachos, dejen de denunciar, dejen de nombrarme a cada rato y pónganse a laburar. De hecho, también el secretario de Medios, no entendí bien igual, no entiendo qué es lo que pretende, pero invitó a Grasso a un debate. No entiendo qué haría un intendente con un secretario de medios en un debate. Un debate. Inicialmente, ¿no? ¿Por qué el Eso es lo que debate? no entiendo. Pero el secretario de medios provincial, Sergio Bucci, dijo que Grasso buscó imitar a Néstor, pero no tiene ni un 5%. Y lo invitó a un debate preguntándose si animaría. ¿El intendente ameritaría? Me parece Me que pregunto yo. sí, exacto. Me parece que no es el momento ni el lugar ni la época. Y en tal caso no son los rangos, porque Claro. secretario de medios con secretario de medios, intendente con su par, que en este caso no sé si sería el gobernador o qué, pero Sí, sí. claramente no viene al caso. Pero bueno, el secretario de medios que picanteó las redes sociales invitando a
al intendente a un debate. Por otro lado, en el ámbito deportivo, Escorpión y Boxing Club volverán a cruzarse en el ámbito del torneo regional porque le ganaron a Camioneros y a Los Troncos o a TEDIC, es el nombre conjugado que tiene ahora esta institución de Río Grande. Ganó Boxing por goleada y Escorpión lo hizo por penales y avanzaron a los cuartos de final de la región patagónica, donde volverán a cruzarse. Fueron empates en la zona de grupos, terminaron empatados incluso hasta en la diferencia de gol, también en puntos, y ahora deberán cruzarse en una nueva instancia para definir quién continúa en competencia, en tanto que en la otra llave, buscando la semifinal, la calle de Comodoro y Huracán de esa misma ciudad se definirán el pase a semifinales y quién enfrentará a uno de los río galleguenses. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Un abuelo fue condenado por abusar de sus 3 bisnietas. Los abusos ocurrieron en 2023 en el barrio 1200 viviendas de la ciudad rionegrina de Chipoleti. Los jueces acreditaron tocamientos por parte del hombre de 84 años hacia las menores. Además, la justicia le impuso 4 años de prisión, pero no irá a la cárcel por su avanzada edad y estado de salud. Por otra parte, solicitaron que se implemente un monitoreo electrónico mediante un dispositivo GPS para evitar cualquier contacto con las víctimas. Operativo Mermelada Verde. Secuestraron casi medio kilo de marihuana. Tráete las tostadas, Brian. Tráelas. Ocurrió durante un allanamiento ordenado por la Justicia Federal en la localidad de Río Turbio. Una mujer de 35 años y un hombre de 30 fueron detenidos acusados de los delitos de distribución y comercialización de drogas. Además de los estupefacientes envueltos en bolsas de plástico, hallaron más de 1 millón de pesos en efectivo, 4 balanzas y un plato con restos de clorhidrato de cocaína. Según revelaron las fuentes de la investigación, los acusados vendían la droga en frascos de mermelada. Ah, bien, emprendimiento. Murió una mujer en un fuerte choque en el centro de Punta Arenas. El accidente se produjo a las 6 de la mañana en el cruce de Avenida Colón y Magallanes. Chocaron un vehículo marca Honda Fit y un Mazda Demio que era conducido por un menor de 16 años. La víctima, identificada como Claudia Andrea Godoy Cárcamo, falleció minutos después del hecho, producto de un paro cardiorrespiratorio. Según informó Carabineros, uno de los pasajeros se encuentra internado en grave estado en el nosocomio local, al tiempo que las demás personas no sufrieron lesiones de gravedad. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Vamos a empezar con las positivas. No, vamos a empezar con las noticias duras. Porque sigue la motosierra, sigue el destrato, en este caso hacia el adulto mayor. El gobierno nacional eliminó los medicamentos gratis de PAMI. Ahora los jubilados deberán gestionar un subsidio social para adquirirlos. Hasta tanto el jubilado no realice el trámite, deberá pagar los medicamentos con un 40 o 50% y un 80% sin el descuento, ¿no? Esta medida del programa de atención médica integral, así se llama PAMI, para jubilados y pensionados, fue anunciada este lunes
donde aquellos afiliados que no puedan pagar sus medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas y agudas deberán acceder a un subsidio social para continuar con la cobertura del 100%. Mientras tanto, el resto tendrá, una vez hecho este trámite, el descuento del 40, el 50 y el 80%. Según informaron a través de un comunicado en redes sociales, PAMI implementará cambios en la cobertura de medicamentos con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de los servicios a largo plazo. En ese sentido, aseguran que van a continuar con la cobertura de medicamentos al 100% como lo indica la legislación vigente. Tiene como una contrapartida, no es claro. Por un lado, hay que hacer este trámite y por otro lado te dicen que van a continuar con la cobertura. Y sabemos que acá hay que comunicar bien porque se trata de adultos mayores, se trata de gente, ¿no? Bueno, ¿cómo acceder a este subsidio del PAMI? Para obtener la cobertura del 100%, para aquellas personas que no pueden pagar sus medicamentos o tratamientos de enfermedades crónicas y agudas, tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos para los hogares que posean conviviente con certificado, el CUT, el Certificado Único de Discapacidad. Los ingresos mensuales totales deberán ser menores a 3 haberes previsionales, no encontrarse afiliado a un sistema de medicina prepaga, esto es obvio, no ser propietario de más de un inmueble, no poseer aeronaves o embarcaciones de lujo. Esta, muchacho, paremos. No poseer un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, a excepción de los hogares que posean conviviente o certificado de discapacidad. No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena, muchachos. Paremos. Todos sabemos que la mayoría, el 70% de los jubilados, ni tienen ni yate, ni tienen Claramente. BMW. No, va a ser filtrar al revés que como quieren hacerlo ellos. Claro, bueno. Por eso, no es claro, ¿no? Los documentos que hay que presentar. El DNI, receta de la medicación solicitada. Un emitida. comprobante de que no tenés un yate. Claro, un comprobante de no tener un yate. La receta emitida por el médico o especialista de cabecera. Una declaración jurada. En caso de necesitar más de 4 medicamentos por subsidio social, se deberá presentar el formulario de los medicamentos. ¿Quiénes pueden realizar este trámite? Bueno, vía web, desde el celular, tablet o computadora. Muchachos, paremos un poco. Se pueden realizar desde la agencia PAMI con previo turno online. Una más del destrato del gobierno de Javier Milei hacia la tercera edad. Un caso que conmocionó la tarde del domingo fue este crimen en un country en la zona de Berazategui, de este menor que mató de un tiro a su padre, dejó herida a su mamá y también a su hermana pequeña de 8 años, una adolescente, atacó a su familia en un country de la localidad bonaerense de Berazategui. Continúa internado este joven, este menor, tras intentarse quitarse la vida, ¿no? Su madre, Ruth Semenchuk, se recupera tras haber recibido un tiro en el abdomen. Los vecinos del country finca de Hudson tuvieron una mañana de domingo traumática, ya que este adolescente con problemas psiquiátricos atacó a su familia por el hecho. Ramiro Rotelo, el padre, falleció, mientras que su madre y su hermana resultaron heridas. Acerca del agresor, este intentó, lógicamente, atentar contra su vida, pero logró sobrevivir en medio de un clima estremecedor que se vivió en este country. Están con ya fuera de peligro la hermana, una pequeña de 8 años que recibió un roce de bala en el abdomen. Está complicada así la mamá de este joven y lamentablemente falleció el padre de este joven instantáneamente, ¿no? Pero un caso que ha conmovido esto que ha pasado en el country finca de Hudson, ahí en el partido bonaerense de Berazategui.
Compras en el exterior, ¿cuánto se puede gastar en dólares sin pagar los impuestos? El Ejecutivo publicó la medida en el boletín oficial. Se trata de una suba de los límites para traer productos de afuera y la quita de aranceles en compras menores a los $400, Brian. Así que anda agendando, Brian, Juli. El gobierno elevó el mínimo para... Los jubilados van a poder comprar medicamentos. Sí, medicamentos importados. Chiste, no, no se enojen. El gobierno elevó este límite para las compras en el exterior a través de los couriers. El contexto económico imperante resulta necesaria la toma de medidas en pos de la libre circulación de mercaderías y a fin de facilitar y simplificar el comercio, sostiene el decreto del gobierno nacional. A través de un comunicado de la ARCA, no le pongan la G porque suena mal, informó que el límite de valor FOB para la importación de mercadería pasará de $1.000 a $3.000 y la medida derogó más de 15 reglamentaciones anteriores y responde a la necesidad de facilitar y agilizar el comercio exterior. Así que ya lo sabe, Rodrigo, en alguna velada que vaya para Las Vegas usted a presentar, ahí ya sabe que puede comprar por más de $400. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Que se conmemora un 2 de diciembre como hoy nacía... Estoy escuchando a un ruso que está hablando de algo. Ah, capaz que era mi celular, pues sin querer. No estaba atento a ello. En 1817 nacía José Mármol, no Pablo Mármol, el poeta recordado por haber sido el fundador del periódico La Semana. Entre sus obras destacan Amalia, Los cantos del peregrino y El cruzado. En 1905 nacía Osvaldo Pugliese. Nacía este pianista, compositor y director de orquesta, quien fue figura del tango, entre cuyas obras se destacan Beba, La Yumba, Negracha o Malandraca, y que de hecho repetí su apellido 3 veces porque en alguna época fue también señalado como símbolo de mala suerte, ¿Ah, sí? ante lo cual hay quienes lo nombran 3 veces para ratificar lo contrario, digamos, que trae suerte. Por eso, por ejemplo, en los Salieri de Charlie, León Gieco justamente lo menciona como un amuleto, no como un símbolo de mala suerte. En 1951, con 76 años, fallecía el diplomático Manuel Ugarte, defensor de la independencia latinoamericana y fundador del diario La Patria y la revista Vida de Hoy. También en 1979 se disputaba el último partido en el gasómetro de Boedo, aquel estadio que se ubicaba sobre Avenida La Plata entre Inclán y Las Casas, la cancha original de San Lorenzo, donde empataron 0-0 con Boca. Escuché una canción de La Buteler que hace referencia a la cancha. Es muy buena, una Muy de las linda, últimas, una sí, de la las vi, últimas. la vi hace poquito. Después te voy a pasar un canal, vos que te gustan esas cosas, de un muchachito que recorre las canchas, hinchadas hinchadas. argentinas, sí. Las barras particularmente. ¿Qué más? Bueno, de esta manera se despedía el viejo gasómetro. Ya existe de 2019 una ley que restituye los terrenos a San Lorenzo, pero bueno, su proyecto de estadio todavía está verde. Fallecía en 1987 Luis Federico Leluar a los 81 años, médico, bioquímico y farmacéutico, ganador del Premio Nobel de Química en 1970. Y justamente uno de los valores de la ciencia argentina. También podemos escuchar Me Matan Limón de Los Redondos a propósito de esto, porque era asesinado en Medellín por las fuerzas de seguridad
Un día después de cumplir los 44 años, el narcotraficante y terrorista Pablo Emilio Escobar Gaviria, líder del cartel de Medellín en la década de los 80 y que fue el Múltiple responsable asesino, ¿no? de, sí, atentados, asesinatos, de infundir el terror en su país. No solo Incluso explotó un bondi en la ciudad judicial, un hizo avión. derribar un avión. Entre tantísimos, Y mató se... o mandó a matar al candidato a presidente que iba a ser el presidente de Ujú. Colombia. Mató jueces, Se hizo mató construir un fiscales, zoológico se también hizo para él. construir un zoológico. Que de hecho todavía tienen, al día Problemas, de hoy tiene problemas con problemas los... porque están los hipopótamos que mandó a traer de África, ahí Sí, se han ujú, reproducido y es una especie que no pueden erradicar y que obviamente cambia sí, todo el cambió todo el sistema. ecosistema de allí, de la hacienda Nápoles, ¿no? Que Claro, era que es del Estado todo el eso. campo, Ujú. pero que era la prisión también de alguna manera de Escobar porque él estaba preso ahí. Eh, También tuvo el tupé de ofrecerle al gobierno colombiano de entonces, de decirle que le diga al Fondo Monetario que él le podía pagar la deuda externa. Sí. No, increíble, que pretendió ser político, de hecho, en Man- medio de todo esto. Mandó a matar al árbitro de una semifinal del torneo colombiano que estaban jugando porque no cobró un penal. Estaban jugando el DIM, el Deportivo Independiente de Medellín, y no me acuerdo de otro ¿De equipo. cuál era el hincha? Del Sí, team, ¿no? ujú. Y se sospecha que también Ponían plata pon- sí, en el Atlético, ¿no? sí, ayudó de alguna manera. Hay testimonios de árbitros argentinos de la época que dirigieron una semifinal que ayudó al Atlético Nacional a salir campeón de los Libertadores, ¿no? Y no por nada las series más vistas de Netflix son casualmente las que hablan Sí. de la historia de Pablo Escobar. Exacto. Y bueno, creo que la mejor es la colombiana igual, de las Sí. que hicieron La serie origen- colombiana, el patrón del Narcos. mal. Sí. No, no, no. Narcos es yankee, que yankee. está malísima porque aparte a Pablo Escobar lo personifica un brasilero. Sí, medio raro. Que la se verdad. nota que es Sí. brasilero encima, malísimo eso. Sí, A sí. mí ya como que después la acción de la serie y demás, vos decías, ah, qué entretenido, pero ya que el colombiano sea brasilero es como, Es medio no, raro. no, hermano. Por eso reivindico al patrón del mal. Un día como hoy, pero a la serie, serie. no a la serie, no a Pablo Escobar. ¿Y a Pablo Escobar? No, no. Ah, Es un ícono pop de estos días, ¿no? Pero claramente no. No me voy a poner a reivindicar a un No, chabón bueno. terrorista, ¿no? Un narco. Lanús se consagraba campeón un día como hoy al empatar con Boca en la Bombonera 1-1. El equipo de Ramón Cabrero ganaba la Apertura 2007 con Pepe San como una de las insignias de aquel equipo. También se implementaban las PASO un día como hoy en 2009, luego de la sanción de ley que implementaba las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En 2019 también Lionel Messi ganaba su sexto Balón de Oro y se convertía en el jugador, en el único jugador que lo obtenía en más de una ocasión junto con el portugués Cristiano Ronaldo. Y en el 2021 recordamos que ganó el séptimo Balón de Oro. Y es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, en conmemoración a esta misma fecha de 1949, en la que la ONU aprobó el convenio para la represión de trata de personas y su explotación. Me dice Brian que además es el cumpleaños de Britney Spears, la princesa del pop en algún momento, Ujú. nacida un día como hoy en 1981 en Mississippi. Fue parte del club de Mickey Mouse cuando era jovencita y allí la descubrieron luego de 1999. Baby One More Time fue el éxito con el que explotó su carrera, que después, bueno, tuvo una situación compleja por una denuncia de su padre, la presencia de sustancias en su vida, de relaciones fallidas y el control que la justicia estadounidense le otorgó a su padre por 13 años de Britney Spears, que la trataban como una niña chiquita y ella un día dijo, basta, yo ya soy grande, me puedo valer por mí misma, déjeme en paz. Creo que no Y está la reta. ¿la reta? A la reta lo estaban buscando el fin de semana, ¿no viste no vieron lo de la reta? Se casó, ¿no? Se casó la reta, salió a atender a los medios, le dio un beso en el cachete a su esposa y le dijo te quiero mucho. ¿Qué pasó?
Te acaba de casar, amigo, dale un beso en la boca, decirle te amo. ¿Cómo le vas a el decir amor. te quiero? Nah. Hay más amor con la Pinto con la China que ahí, me parece. Che, en el Android. ¿Puedo decir que no hay amor ahí? La reta. Ahí donde. Ahí en la reta con la esposa. Y pero, amigo, si te casaste y le decís, le das un beso en el cachete y le decís te quiero mucho, así le decía a tu Lo que mamá, pasa- a lo que tu, pasa es a que tu madrina. La reta es un tipo de centro. ¿Viste? Entonces Entonces no, ni una cosa ni la otra. ¿Te diste claro, cuenta, más no? tibio que... No, la reta no tiene sentimiento, bro. Es un androide, no sé, algo raro, un reptiliano. Juli, vos sabés que te escuchaba recién lo de Britney Spears. Me acordaba, ¿te acuerdas de esa época, año 99-2000, que también habían salido bandas como Backstreet Boys? Sí. Y Britney Spears es un producto de la industria musical que en ese entonces estaba muy de Era moda. todo bueno, estaba Cristina Aguilera, Cristina J-Lo, Beyoncé. Todos jovencitos, 18, Sí, 19 sí. años, que después, si vos te fijás la historia de muchos de ellos, no todos, pero muchos, Brian. terminaron muy mal. Sí. Con problemas de adicción, con problemas en la familia. Bueno, Nick Carter, el famoso Nick Carter de los Sí, de Backstreet los Boys. Backstreet Boys. Bueno, y Britney Spears no fue la excepción. Ella creo que fue la que peor terminó. Sí, porque aparte su nivel de exposición fue distinto y me parece que claramente ella no tuvo un acompañamiento que la llevara, digamos, a buen puerto, porque Cristina Aguilera, ¿quién más se me ocurre? Bueno, Jennifer López. Podríamos decir que Shakira es de más o menos la misma época, nada más que ella cantaba en castellano, ¿no? Pero Los fueron Five. figuras del pop. Five, NSYNC, de NSYNC. donde sale Justin Timberlake. Hay Y varios. no me ahí. acuerdo uno que otra más. Pero sí, el pop hace mal, gente. Hace Consuman mal. rock o en su defecto cumbia o RKT, que no hacen tan mal. Pausa en Arriba al Día, vamos a escuchar a Britney Spears. Soy tu esclava, creo que es el tema. I'm a slave for you. Y enseguida venimos. I may be young, but I've got feelings too. And I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. All you people look at me like I'm a little girl. Well, did you ever think it'd be okay for me to step into this world? Always saying, little girl, don't step into the club. Well, I'm just trying to find out why, 'cause dancing's what I love. Yeah. Get it, get it, get it, get it. Get it, get it, get it, get it. I know I may come off quiet, may come off shy, but I feel like talking, feel like dancing when I see this guy. What's practical, what's logical, what the hell, who cares? All I know is I'm so happy when you're dancing there. I'm a slave for you. I cannot hold it, I cannot control it. I'm a slave for you. I won't deny it, I'm not trying to hide it. Baby, don't you wanna dance up on me to another time and place? Oh baby, don't you wanna dance up on me? Are you ready? Leave it behind my name and age. Let's go. Like that. Me levanté como loquita. Now watch me. Get it, get it, get it, get it. Get it, get it, get it, get it. I really wanna dance tonight with you. I really wanna do what you want me to do. I really wanna dance tonight with you. I really wanna do what you want me to do. Baby, don't you wanna
Inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte, como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Tenemos un notición para tu camión. En Río Gallegos abrimos Santa Cruz Energy, la estación de servicio más completa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Un servicio diseñado para ofrecer excelencia, con la calidad superior de los combustibles de Action Energy y toda la gama de lubricantes Castrol. Te esperamos con un exclusivo servicio gastronómico, playa para vehículos pesados, estacionamiento, wifi libre y duchas. Nos encontrás en Río Gallegos, Avenida Asturias y Circunvalación. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial. Te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad.
Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hace tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Esto es Arriba al Día y continuamos en el 100.9 acompañándote. Puedes escribirnos al 1551-6051, 1551-6051 y hacernos saber que estás del otro lado, comentar en YouTube o en Facebook también las transmisiones de este programa. Nos vamos rápidamente a la primera comunicación de la jornada porque Cristian Mancilla, presidente del IDUB, está del otro lado de la línea para charlar con nosotros. Hay dos temas centrales importantes para dialogar con él. En principio, un anuncio de viviendas para nuestra ciudad, 56 viviendas, y por otro lado también una denuncia que radicó el viernes pasado contra los ex titulares de este ente, Pablo Grasso y María Grasso, hermanos, uno intendente de la ciudad de Río Gallegos, otra integrante de su gabinete actual. Mancilla, buen día, ¿cómo le va? Héctor, Rodrigo y Julián, los saludamos, ¿cómo está usted? Buen día para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias. Bien, acá, con mucho trabajo. Imagino que sí. En principio, una buena nueva en el marco de la situación habitacional, ¿no? Que Santa Cruz tiene una situación verdaderamente compleja y particularmente Río Gallegos. Un anuncio importante que realizaron de la construcción de 56 viviendas para nuestra ciudad y también un gimnasio deportivo para los antiguos. Sí, la verdad que sí, muy contentos y ya iniciar con este tipo de obras, y bueno, muy importante para nosotros y para toda la sociedad, ¿no? Que hay tanta necesidad en el marco habitacional. Está dividido en este proyecto de viviendas. ¿Cuáles serán los sectores donde se desarrollarán? Sí, es un plan
que se va a ejecutar acá en Río Gallegos. Son 56 viviendas en una primera etapa, dentro del marco de las 1000 viviendas que anunció el gobernador para toda la provincia, ¿no? Estamos iniciando acá en Río Gallegos y va a estar ubicada en la calle 1 y 38 del barrio San Benito. Sí, Esta ahí es la donde zona ya hay aproximada. algunas viviendas, ¿no? Que fueron entregadas, bueno, como se pudo, Sí. ¿no? O de mala manera en el final de la gestión anterior, ¿no? O con viviendas sin Sí, terminar, ¿no? justamente hay un sector ahí, bien digo, mal entregadas en su momento, que en vez de resolver, darle una solución a los vecinos, los perjudicaron, ¿no? En este caso de entregar viviendas sin terminar y que hoy se están deteriorando por el clima y demás, ¿no? Nosotros, bueno, queremos hacer las cosas bien y en un principio por lo menos respetar los casos urgentes y el puntaje, el sistema de puntaje que no se respetó hace muchísimo tiempo, ¿no? Así también usted denuncia que sucedió en la entrega de lotes, ¿no? En nuestra ciudad, pero con lotes que quizá tengan otro valor comercial, que tienen lugar sobre todo en la zona céntrica y de la costanera local. Sí, lo que nosotros pusimos puntualmente es la forma de entrega, ¿no? De que no se tuvo en cuenta ninguna necesidad y demás, sino que fueron beneficiados algunos exfuncionarios de la gestión anterior y ni hablar que la expresidenta del instituto, ¿no? Más allá de la forma de entrega, también las medidas de los terrenos y superficie en sí, muy favorable para cada uno de ellos. Están hechas las denuncias correspondientes, las hizo el doctor Macaño el día viernes y bueno, están en la justicia ya. Mancilla, buen día, Héctor lo saluda y le quería consultar, me quedo también con algo que decía anterior, que no se han respetado el listado de personas en el IDUB, de personas postulantes. Hay muchas personas que están en este listado. ¿Cómo es el listado? Yo sé que hace muchos años se tenía en cuenta, por ejemplo, algunas particularidades como haber sido nacido, daba acá en la provincia daba también cierto porcentaje, el tema de los hijos, la situación económica, esos parámetros todavía se sigue teniendo en cuenta a la hora de dar un puntaje al listado de aspirantes a las viviendas. Buen día, sí, ese sistema está todavía vigente dentro del instituto y bueno, es lo que se tenía que respetar, ¿no? Somos conscientes que hace muchísimo tiempo que no se viene respetando ni el sistema de puntaje, como decís vos, es para gente que nacida y criada acá en Río Gallegos tenga alguna tipo de disposición favorable para poder acceder a su vivienda, ¿no? Claro. Y el puntaje, tenemos hoy en día situaciones con puntaje máximo que son 50 puntos y ni siquiera así les tocó en la última entrega que se hizo, ¿viste? Entonces no se tuvo en cuenta muchísimo tiempo y hoy tenemos una situación complicada. Y te iba a consultar algo que también siempre ha sido por ahí como una cosa pendiente desde los distintos gobiernos provinciales que han pasado en el instituto. Hay muchos aspirantes a vivienda que son solteros y no pueden estar. ¿Ustedes ven la posibilidad de abrir un listado para personas solteras? Hoy, mirá, con la cantidad de personas que tenemos en espera, de familias, ¿no? Que están conformadas su carpeta, con más de 20 años y demás, solamente estamos tratando de actualizar los legajos y saber en realidad la cantidad de aspirantes que tenemos, ¿no? Y después recién trabajar con todo este tipo de situaciones y ver cada caso. Mancilla, usted además desde el IDUB vienen desarrollando una auditoría que la semana pasada conocimos, tenía el foco puesto en viviendas en Piedrabuena, en Puerto Santa Cruz y también en Río Gallegos. ¿Cómo o qué conclusiones arrojaron esas auditorías? ¿Esas viviendas actualmente están siendo habitadas o son viviendas que todavía no han podido ser entregadas? Esta auditoría la está realizando Nación. Vinieron
4 personas destinadas para hacer el control general en toda la provincia, ¿no? Y como decís vos, estuvieron visitando Puerto Santa Cruz y Piedrabuena, pero abarca toda la provincia esta auditoría. Sí, estuvieron varios días trabajando dentro del instituto, viendo los expedientes y demás. Apunta a todo lo que es vivienda y intervención de Fonavi, los fondos del Fonavi. Entonces, se llevaron mucha información y bueno, todavía no tenemos los resultados previos, pero estamos a la espera. Claro, le quería consultar también el tema de las viviendas en recupero. ¿Qué de cierto de esto? ¿Sigue esto? ¿O fue simplemente un anuncio que se haya deslizado en anteriores gestiones del IDU? Sí, se está trabajando en viviendas que estén de forma irregular en realidad. Hay muchas viviendas que se han dejado de pagar y bueno, en cada caso se ve la situación de por qué y si corresponde que sigan los titulares viviendo en cada una de ellas, ¿no? En la mayoría de los casos sí corresponde y bueno, tratamos de que se pongan al día con el tema de la deuda, ¿no? Es mucha la deuda, hay mucha la gente que debe por planes habitacionales en Río Gallegos. Sí, la verdad que sí, son muchísimas las situaciones que han dejado de pagar, ¿no? Por una situación u otra, o por ahí falta de seguimiento. Entonces, bueno, estamos haciendo el trabajo necesario para que se vayan poniendo al día y el instituto pueda recaudar lo que corresponde, ¿no? Si se hizo efectivo en su momento la construcción de las viviendas y demás. Volviendo al tema de la denuncia particularmente, Mansilla, ¿cuáles son los cargos por los que o la calificación por la que se denuncia a Pablo Grasso y a María Grasso? Nosotros apuntamos directamente a la irregularidad, ¿no? Porque en ningún punto, por ejemplo, se controló que cumplan con los requisitos para acceder a los lotes nombrados ahí en el barrio El Faro, ¿no? No se completaron las planillas de inscripción y demás, donde verifican de que tienen alguna otra propiedad, algún inmueble a nombre de ellos y demás. Entonces, fue todo muy irregular y no cumplieron con lo que requiere el instituto. ¿Estas son las mismas viviendas o los mismos lotes que en alguna ocasión usted recorrió? Había un video con quien fuera el asesor legal del Ministerio de Gobierno, el doctor Benini, que justamente denunciaban a varios funcionarios municipales por la adquisición irregular de esos lotes. Sí, yo apenas ingresé al instituto, bueno, fue una de las primeras irregularidades que encontramos y lo saqué de los medios para que poner al tanto a la sociedad, ¿no? Esto llevaba a hacer una denuncia correspondiente cuando reunimos todos los antecedentes, ¿no? Y cuando se los presenté a los abogados para hacer la denuncia, y 2 de los abogados se fueron directamente a otros entes, uno de ellos a la municipalidad de Río Gallegos. Hoy en día, bueno, tenemos un abogado confiable y que está trabajando de forma seria y bueno, él se está encargando de hacer todo este tipo de denuncias y bueno, como corresponde. Mansilla, ¿de qué cantidad de personas estamos hablando que están en esta situación? Y Que han hay sido beneficiados. más de 20 personas que nosotros vemos que fueron beneficiadas de una forma totalmente arbitraria, ¿no? Porque una por la forma y el lugar que les tocó el terreno, porque si bien quieren acceder a un terreno, tienen que cumplir con los requisitos y aparte hay muchos terrenos disponibles, como le toca a cada familia que va, ¿no? Por ahí les toca un poco lejos, sectores alejados, donde por ahí se complica un poco más la construcción y demás, y a ellos no, les tocó justo en el barrio El Faro, siendo entre vecinos ellos, todos exfuncionarios. Y después ni hablar de la superficie que les tocó, ¿no? Medio favorecido también, siendo que nosotros la mayoría de los terrenos que se entregan son de 15 por 25, y en algunos casos de ellos tienen, no sé, 30 por 40 metros. Entonces, es muy injusto, ¿no? Para todas estas familias que están esperando un terreno hace muchísimos años, ellos por ahí tenían carpeta de 3 meses, 4 meses y ya les tocaba un terreno. Entonces, nosotros nos ponemos del lado de cada familia que está esperando hace muchísimos años.
Mancilla, buen día, ¿cómo le va? Rodrigo le habla. Quería consultarle, Buen día, Rodrigo. buen día, ¿cómo le va? Respecto al tema de la denuncia, bueno, se entiende el objeto de la denuncia. Ahora la pregunta es, en caso de que se compruebe, de que todo fue hecho de manera irregular, que se compruebe fácticamente, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias? O sea, ¿hay Y eso riesgo lo de la tiene, persona que tiene el terreno de perder el terreno, o la renuncia va a recaer sobre los funcionarios? y eso lo va a manejar el abogado directamente con la justicia, o sea, van a definir los jueces y demás, y bueno, nos pondrán al tanto de todo lo que tenga que ocurrir, ¿no? Nosotros avanzaremos, ya hicimos el primer paso, que es muy importante para nosotros, poder hacer la denuncia a través del abogado, el doctor Macaño, ¿no? Que se animó y que no le tembló el pulso como no había pasado anteriormente. Mancilla, muchísimas gracias por su tiempo, por su predisposición. Sabemos que tiene otros compromisos, así que le agradecemos por estos conceptos y estaremos atentos a las novedades en este sentido. Muchas gracias a ustedes y bueno, seguimos en contacto. Cristian Mancilla dialogaba con nosotros, el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de provincia, que el viernes presentó una denuncia ante el juzgado de instrucción número 2, que tiene como protagonista o señalado al intendente de Río Gallegos y también a su hermana, quienes fueron de manera consecutiva, primero Pablo Grasso en el primer mandato de Alicia Kirchner entre 2015 y 2019, luego cuando él gana la intendencia de Río Gallegos, quien pasa a comandar el IDUB es María Grasso, hermana justamente del intendente de Río Gallegos. A ambos denunció justamente el director del ente por irregularidad en la entrega de lotes. También lo contrastamos con una buena, que es el anuncio de 56 viviendas que se lanzan en el marco de las 1000 que anunció el gobernador Vidal que habría justamente en desarrollo en nuestra provincia. Pero bueno, el protagonismo se lo lleva obviamente la denuncia. Escuché temprano, un ratito, a Pablo Grasso que habló con los colegas de Tiempo Sur, si no me equivoco, señalando, pero no lo veo reflejado en su página, así que después lo vamos a estar citando, pero dijo como, dejen de echarme la culpa a mí y pónganse a gestionar, digamos, instando al gobierno provincial a activar de alguna manera. Esto es Arriba al Día, son las 10:46 de la mañana en la República Argentina. ¿Y qué sucede en Argentina? A pesar de que Nica está muy preocupado por el tema Guandanara, Icardi, la China Suárez, hay una cuestión a nivel seguridad que generó las alarmas ayer por la noche y que tiene que ver con la amenaza hacia la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y también el gobernador santafesino Maximiliano Puyaro. Dijo Bullrich que estas amenazas pueden estar ligadas a bandas que tienen asiento en la provincia de Buenos Aires, aunque no descartó vinculaciones con Santa Fe y anunció que se lanzará el programa de seguridad 9010, que se va a implementar en zonas específicas de nuestro país, justamente enfocado a combatir los altos índices de homicidios en zonas críticas del país. Ayer por la noche se publicó un video de gente encapuchada y armada que decía: este video es para vos, Puyaro y Bullrich. Primero que nada, comentar que quisiste matar gente inocente y armaron todo para darle más poder a tu banda, dijeron. Hay que señalar que en lo estadístico en Rosario han descendido efectivamente los crímenes de un tiempo a esta parte, desde que se implementó o reimplementó el Plan Bandera, pero bueno, hay bandas que todavía disputan poder en el territorio y también pretenden disputárselo al gobierno nacional. En un rato vamos a estar escuchando un poco de los audios que justamente se difundieron, o los videos que se difundieron en la noche, tarde-noche de ayer, donde las amenazas van directamente a estos dos altos funcionarios, una del gobierno nacional y el otro el gobernador
de Santa Fe. Que parecen una puesta en escena. Uno lo escucha a los muchachos de la banda hablando y te da la impresión de que por lo menos, mira, primero uno puede Sí. saber que se da cuenta de que está leído. Un Después, guión, ¿no? después imagino yo que si lo escuchamos ahí usted podrá sacar sus propias conclusiones, pero es como, parece como que hay un guión de fondo, tal cual. Y segundo, que hay palabras que yo me pregunto si un pibe de 20 años dice, como por ejemplo, bueno, ya veremos, pero digo, es polémico, ¿no? Sí. Es por lo menos polémico. Encima justo se da con la casualidad del anuncio del lanzamiento del Plan 90-10 de la ministra, que dice que el 90% de los homicidios ocurren en el 10% del país. Justo coincide, ¿no? Esta amenaza con el Plan 90-10. Así que, bueno, para pensar, verdaderamente que justo la casualidad del anuncio político con este video que se filtró. Ahora un ratito lo vamos a estar escuchando, pero primero vamos a ir a una nueva pausa. Son las 10:49 de la mañana. En la redacción perdón, del diario Nuevo Día, Tony Villanueva y Fernando Tornulla están tecleando, contándote todo lo que pasa. También María Oviedo en el 15 27 57 33 27 57 33. En el departamento de ventas te puedes asesorar con ella a propósito de la propuesta comercial de Nuevo Día, y armamos un paquete a medida para vos y tus necesidades. También está Lorena Aaron Redes y Sandro Díaz en la producción, al igual que Karina Taverne, que está en el móvil de Nuevo Día, y en un ratito nada más estaremos citándola para que nos cuente qué sucede en la calle en la ciudad de Río Gallegos. Pero antes, vamos a escuchar a Nelly Furtado, me dice Brian Álvarez. Nelly Furtado hace años. Nelly Furtado, un tema bien noventero. Antes te estábamos escuchando o hablando de MTV de finales de los 90, principios de los 2000. Este tema claramente me lleva a esos años. Suena justamente Nelly Furtado con I'm Like a Bird. Soy como un pajarito. Llévalo, pajarito. You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, you to know me like a bird.
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Proponen que el horario límite de venta de alcohol lo decidan los municipios y eliminar el REBA. Un proyecto apunta a delegar a los municipios bonaerenses la responsabilidad de decidir los horarios de venta de alcohol en los comercios. Lo acaba de presentar en la legislatura bonaerense la senadora por la sexta sección, Nerina Neumann de Lozada, de la UCR Cambio Federal. Bullrich sobre la amenaza de muerte. Manejamos la hipótesis que podría ser una banda de Buenos Aires. La ministra de Seguridad dijo este lunes que se maneja esa hipótesis tras un video difundido con la amenaza desde un presunto grupo de narcotraficantes. En las imágenes muestran armas y advierten a la ministra y al gobernador Puyaro que ya están instalados en Buenos Aires. Si proceden, serán enfrentados con todo el peso de la ley. Los cruzó el gobierno. Noticias al instante. Hidrovía. China queda fuera técnicamente y la relación Milei-Xi Jinping se ve amenazada. Para dragar la hidrovía Paraná-Paraguay solo hay 5 empresas capaces de hacerlo en el mundo. Una de ellas es China, pero su dependencia del Partido Comunista la margina. Un extraño desplante diplomático en la reglamentación de la licitación enfurece a los chinos. Trump nominará al padre de su yerno como embajador de Francia. El presidente electo dijo que nominará a Charles Kushner, padre de su yerno, para ocupar el cargo de embajador de Estados Unidos en Francia. Kushner es uno de los principales donantes de la campaña presidencial en 2024. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte. Como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Tenemos un notición para tu camión. En Río Gallegos abrimos Santa Cruz Energy, la estación de servicio más completa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Un servicio diseñado para ofrecer excelencia, con la calidad superior de los combustibles de Action Energy y toda la gama de lubricantes Castrol. Te esperamos con un exclusivo servicio gastronómico, playa para vehículos pesados, estacionamiento, wifi libre y duchas. Nos encontrás en Río Gallegos, Avenida Asturias y Circunvalación. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Y hay quienes me escriben y me dicen, che, no vas a decir nada de que ayer Boca le ganó a Gimnasia. Ya lo dije, muchachos, sí, Boca ganó 1-0 a Gimnasia, no le sobró nada. A Gimnasia, más que sobrar, le falta un montón, era esperable. 1-0, tranqui, fue gol de Milton Jiménez. Gol Bien, de, Milton Jiménez. Gol de Milton Jiménez. Es verdad que lo dijiste, pero te voy a decir una cosa, sin ánimo de chicanear, lo Sí. dijiste al pasar. Y pero si fue un partido al pasar, los partidos importantes son los de Vélez, los de Independiente, sin duda alguna, que son los que convocan la atención del universo futbolístico. Fue un mal partido. muy mal Malísimo, partido. malísimo. Muy malo. Muy malo. Agradecí que se me cortara la luz, pero igual se cortó brevemente en mi casa los últimos 5 minutos porque me estaba robando vida. La vitalidad de este joven de 33 años se estaba yendo absolutamente al tacho en un domingo horrible, de viento, algo de lluvia, y encima el Boca Gimnasia que fue malísimo. Sí, y ¿sabes Pobre qué? Thiago Messi que estaba ahí en la cancha mirando con sus compañeritos que tenían que explicarle que ese era el mismo deporte que jugaba su papá con Luis Suárez y demás, pero que bueno, lamentablemente jugaban horripilante los muchachos. Sí, un desastre, la verdad, un desastre. El Feo, partido fue un feo, desastre. Y feo. además dejó una postal que creo que va a tener para hablar Boca, por lo menos puertas adentro, que es lo que pasó entre Cavani y el Chango Ceballos. Sí, sí, lo increpó feo Cavani. No, creo, igual uno viéndolo desde lejos y solamente la gesticulación, uno puede decir, che, qué mal Cavani. Anda a saber qué le dijo, ¿no? Tampoco que debe haber sido tan grave.
Pero sí, se agarraron ahí. ¿Qué fue después del gol de Boca encima, me parece, o no? Claro, Boca hace el gol 1-0 con un pase, con Centro el del centro Chango. fue el Chango Ceballos, gol de Milton Jiménez, pero en la jugada anterior, el Chango Ceballos le podría haber dado la pelota a Cavani para que defina y no se la entregó. Y entonces después en el momento del festejo, después del abrazo y todo, van corriendo de vuelta para ocupar sus lugares en la mitad de volviendo. cancha, van regresando y lo abraza Cavani al Changuito Ceballos. Y lo que dicen que le dijo fue, che, fíjate la jugada anterior que me la tenía que haber pasado, y el Chango Ceballos no le gustó nada, y lo empujó. Se lo saca encima, digo. Lo que es fuerte, se lo sacó de encima, sí, se dijeron algo de lo lejos, se notó que estaban enojados, pero lo que es fuerte es ver cómo un pibe que está arrancando recién le responde de esa manera a un referente que es el máximo referente en este momento, por lo menos de este equipo de Boca, que tiene el número 10 y con toda la historia que tiene. Eso creo que chocó, y puertas adentro en este momento de Boca creo que no ayuda en nada que se vea afuera sacar los trapitos al sol cuando hay este tipo de inconvenientes, ¿no? Sí, igual el Changuito ya tiene 22 años, Chango tiene ya como es. 5 temporadas en primera, no es un pibito tampoco. Y para mí por las revoluciones propias del partido, está permitido que vos, si después está todo bien, está todo bien. Sí. Lo que pasa es que, claro, vos tenés 50 millones de cámaras hoy por hoy en una cancha y te captan Sí, todo lo que todo. sucede, Tal pero cual. de ahí a que sea algo grave, no creo. Aparte No. Cavani es un chabón sensato, tranquilo. Grave no es, pero es increíble que todavía siga, digamos, Sí. vos dedicabas hoy Boca entras no a- tiene tranquilidad últimamente, la verdad. Y el momento lo amerita. Yo creo que el hincha de Boca prefiere ver a dos jugadores buenos, no del todo conforme, y no que estén boludeando y tirando sonrisas, siendo que no está en un buen momento. Claro. Y otro Sí. hecho que pasó ayer en el marco del fútbol argentino, chicos, fue A ver, lo ¿qué que se dio en cancha de Independiente ¿Qué pasó? con un delantero colombiano, Zapata, si no me equivoco, del conjunto de Santiago del Estero. Pues resulta que nuevamente los alcanza pelotas. Se demoró un cacho el pibe, el alcanza pelota, en devolverle la pelota para un lateral al delantero del Ferroviario. Y el jugador, no sé si es colombiano o ecuatoriano, se enojó, y lo increpó al pibe, y esto provocó que viniera un jugador de Independiente y dijeron, bueno, basta con el pibe. Pero esta particularidad tuvo un lindo desencadenante. ¿Por qué? Porque a los segundos el jugador de Independiente le dice, pedile disculpa al pibe. Fue el jugador Colombiano, central, sí, Angulo. Angulo, bueno, fue Angulo, le pidió disculpas al pibe, le alcanza pelota, chocaron las manos, y al término del partido, el jugador fue y lo buscó al alcance pelota y le regaló su camiseta. Ah, bien, terminó bien. entonces. Bien. Pero más allá de lo que haya pasado, sigue siendo, no ha cambiado el fútbol argentino en estas viejas mañas. Todos sabemos que los alcanza pelota reciben órdenes explícitas, Sí, y en muchos de los casos guardan la guardan las pelota. pelotas, o viene el jugador para hacer el saque lateral y está la pelota allá y se la corren más allá, o si no se hacen los otarios, se la largan. Sí. Le enseñan la maña, igual las mañas son de los más Sí. grandes. Exacto, ¿viste? Pero pasa que... Pero por ejemplo tenés el caso Sí. de el pibito de Racing que estaba atento a la jugada, se dio rápido la pelota, sacaron el lateral, hicieron el gol y lo reconocieron llevándolo a las restantes llaves. Esto fue en cuartos, creo, Sí. lo llevaron a la semi y a la final de la Copa Pero Sudamericana. eso a Esa favor. fue a favor. Claro. Claro. Yo no sé, ustedes eran muy chicos, no se acuerdan, pero Daniel Pasarela Sí. en Italia fue suspendido por varios meses. ¿Cuándo jugaban la Fiore? Cuando jugaba en el Inter de Italia, por agredir a un ball boy o a un alcanza pelota. Mira, no sabía. Sí. Bueno, con Le Pasarela pegó una, mucho no se podía jugar. le pegó una trombada al ball boy. Mira. Busquen un chico, fue sancionado. Va de la mano con lo que veníamos hablando la mañana, con lo que pasó en el TC, esta cosa de hacer trampa, ¿no? Que tenemos, que es una cosa que ya parece como que está validado, como que lo aceptamos. Y vos dijiste recién, Nica, se tardó un cachito, pero el laburo del alcanza pelotas es agilizar. Agilizar. Claro. Y eso molesta y mucho, ¿no?
Y bueno, a veces igual te llevas te tomás tu propia medicina. Yo recuerdo, por ejemplo, en Gimnasia Estudiante ganaba cancha, estadio único, La Plata ganaba Gimnasia y empezaron a esconder las pelotas, adicionaron 8 minutos creo y en el último minuto hace el gol Cristian Sánchez Prete para Estudiantes y ahí te cabió el hacer tiempo, te terminó jugando en contra. Se volvió, claro. Y sí, te Es así. volvió la propia medicina. ¿Cómo va a estar la semana? Porque el comentario de este lunes, el común, el general, el compartido por todos es: che, qué fresco que está. Bueno, Nelly Buenchur, en diálogo con Karina Taberne, obviamente te cuenta cómo se viene el clima para Río Gallegos y alrededores para el comienzo de diciembre. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Campera de invierno, venimos a verla a ella, que nos anticipó que no iba a estar lindo, ni el domingo ni el lunes, y así fue. Estamos con Nelly Buenchur, así con esta presentación. ¿Cómo estás, Nelly? Buen día. Hola, Cari, qué presión, qué presión. Bueno, pero acá no tenemos buena noticia, pero tenemos la pura verdad. Claro, no tenemos buena noticia, pero tenemos buena onda. Y les